muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie. Bienvenidos a la casa de Dios. La palabra de Dios dice que es mejor estar en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y la palabra de Dios también nos dice que el velo fue rasgado y tenemos el acceso libre a la presencia de Dios, que eso es lo más maravilloso, que podemos estar aquí delante de su presencia, venir a adorarle. No importa lo que hayamos pasado en esta semana, tal vez muchos pasamos por situaciones muy difíciles, tal vez fue una semana llena de gozo, pero en todo momento tenemos que venir con un corazón dispuesto para adorarle, para glorificarle, porque Él es el único que se merece toda nuestra adoración y toda nuestra exaltación. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos porque eres maravilloso, porque eres precioso, Señor, porque no hay mejor lugar, Padre, que estar delante de tu presencia, Dios, para venir a adorarte, para venir a exaltarte, Señor Jesús. Tú eres el Rey soberano, el que merece toda nuestra exaltación, nuestra adoración, Señor. Padre, hermoso eres, Señor, hermoso es tu nombre, Señor. Espíritu de Dios, bienvenido eres a este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea tocando nuestros corazones, Señor, para adorarte con libertad, porque tu palabra dice, Señor, que donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad, Señor, ahí hay gozo, ahí hay paz, Señor, y declaramos, Señor, ese Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que podamos adorarte, Padre, con un corazón dispuesto, Señor, que podamos levantar, Padre, manos santas delante de tu presencia, Dios. Padre, tú eres, Señor, el que puede llenar ese vacío en nuestros corazones, Padre. Tú eres, Señor, el que puede venir, Señor, y abrazarnos, Señor. Aquel que necesita de tu abrazo, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y sé fortaleciendo nuestras vidas, Padre. Aquel que necesita descanso, Señor, que tú vengas, Señor, en ellos, Señor, y que tú seas ese buen pastor, Señor Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Dios, porque eres soberano, Señor, porque tú vas más allá, Señor, que sobre todas las cosas, Señor. No hay, Padre, mejor lugar que estar en tu presencia, Dios. Padre, te bendecimos, Señor, y toma control de este servicio, Padre. Toma control, Señor, de todo lo que se va a hacer, Padre, de la predicación, Señor, que esa palabra, Señor, venga a tocar nuestros corazones, nuestra mente, Padre, que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Dios. Padre, bendecimos Children's Church, Señor, que tú seas, Padre, tocando la vida de cada niño, de cada joven, Padre, de cada maestro, Señor Jesús. Padre, glorifícate, Señor, exáltate, Dios, muévete, Señor, como solamente tú lo puedes hacer, Padre Santo. No hay nada mejor, Padre, que tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Padre. No hay nada, Señor, no hay nada que se compare, Señor, que venir ante ti, Padre, con un corazón desnudo, Señor. Venir ante ti, Padre bendito, Señor, exponiéndote, Señor, lo que hay en nuestro corazón, precioso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, Padre, y tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, Padre. Porque estamos aquí, Señor, podemos ver a nuestros hermanos, Padre Santo. Gracias, precioso Dios.
Gracias, Señor, eres digno de exaltación, Dios. Tú te mereces toda adoración, Señor, toda gloria es para ti, precioso Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre. Queremos sentir tu presencia, Señor. Queremos adorarte, Padre, exaltarte, Dios. Tú eres el único Dios. No hay mejor lugar, Padre. No hay mejor lugar, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias por esa sangre. Gracias por ese amor, precioso Dios. Gracias, Padre. Recibe toda adoración, Señor. Toma control de la alabanza, Señor. Que la alabanza fluya como olor fragante, Señor, ante ti, precioso Dios. Que durante la alabanza, Señor, tu nombre sea glorificado, Padre. Que las cadenas sean rotas, Señor. Que cuando te alabemos, Señor, tú seas llenando, Señor, nuestra alabanza, Señor, sea para ti, precioso Padre. Te bendecimos, Dios, y te adoramos, Señor, y te queremos dar gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día, Bendito Señor. seas. Te alabamos, oh Jesús. Regocíjate, amor, adoraré Sión, en tu Rey. 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 Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es
preciosa tarde queremos decirte que te amamos, que te glorificamos, Señor, que te bendecimos con todo nuestro corazón. Padre, sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio nuestro. Tu palabra nos promete, Señor, que donde están 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú. Señor, creemos, Señor, a tu palabra, creemos en que tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios que todo lo puede, Señor, un Dios de lo imposible. Y en esta tarde, Señor, que tu palabra va a ser expuesta, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, que tu presencia y que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, Padre Santo, y que seas tú ministrando cada una de nuestras vidas, Señor, por medio de la exposición de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ese amor incondicional. Gracias, Señor, por amarnos tanto y permitirnos, Señor, estar en esta tarde, en este lugar, Señor, de adoración. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Y este es un libro verdaderamente muy interesante. Yo creo que toda la palabra del Señor, ¿verdad?, nos ministra, nos habla, nos instruye. Y ahora que hemos estado tocando el libro de Filipenses, verdaderamente que es un libro muy profundo en cuanto a las enseñanzas del apóstol Pablo. Voy a dar lectura a los pasajes que vamos a estar tocando en esta tarde. Dice así la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Wow, tremenda la palabra del Señor. Y wow, la semana pasada, hermanos, estuvimos tocando los versículos anteriores que nos motivaban a nosotros a hablar acerca de la meta, cómo podemos nosotros avanzar, ¿verdad?, y lograr llegar hacia nuestro destino, hacia esa meta. En estos versículos que vamos a estar tocando en esta tarde, el apóstol Pablo nos está instando a cómo podemos vivir como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Es interesante que después de hablar de avanzar y de lograr esa meta, ya para terminar en este capítulo 3, hace referencia a lo que verdaderamente sería nuestro destino final. Y cómo nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de estar alertas, despiertos ante todos aquellos que no van por el mismo camino. Personas que vienen y enseñan enseñanzas, doctrinas falsas, ¿verdad? Pero ¿por qué razón el apóstol Pablo instruye a los filipenses a vivir como buenos ciudadanos del cielo? ¿Por qué razón, verdad? Es interesante notar nosotros 4 implicaciones en estos versículos del 17 al 21 que nos llevarán de una manera muy clara a poder comprender cómo nosotros podemos vivir de la manera que le agrada a nuestro Dios y cómo lograr nosotros
ese propósito. Primeramente, en el versículo 17 hemos leído y el apóstol Pablo hace una declaración y dice, sed imitadores de mí. Wow. Yo creo que a través de los años que hemos caminado en el cristianismo, en el evangelio, yo creo que muchos de nosotros siempre cuestionamos y decimos, qué atrevimiento el del apóstol Pablo decir, sed imitadores de mí. La razón por la cual nosotros nos preguntamos por qué hizo una declaración tan fuerte y tan directa el apóstol Pablo, vemos que sin duda alguna él se refería a la palabra imitar, que es un verbo que siempre lo usa en exhortaciones y siempre en el tiempo continuo, lo cual sugiere un hábito o práctica constante. A mí me llama mucho la atención y siempre que he leído este versículo me estremece, porque el apóstol Pablo, mis hermanos, era un ser humano como usted y yo. Y es muy interesante notar que estas palabras que él dijo a los filipenses, ser imitadores de mí, son palabras muy profundas, muy profundas. Si vemos, hermanos, en 2 de Tesalonicenses 3, 7 y 9, dice así, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Aquí estamos hablando en este pasaje de los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo. Hombres, hermanos, que nos han bendecido porque juntamente con Pablo, ¿verdad? Trabajaron como colaboradores, predicando el evangelio, levantando iglesias, ministrando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es muy interesante lo que el Señor nos dice en su palabra. También en Hebreos 13:7 dice la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En 3 de Juan 1:11 dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es interesante, hermanos, mirar estos ejemplos en la Biblia. Pero estaba yo observando el profile de un compañero de la escuela y él había puesto algo muy bonito acerca de este gran evangelista llamado George Mueller. Este hombre llegó a ser muy famoso debido a que era un gran evangelista, aunque en su juventud él se había rebelado y él no quería de las cosas de Dios. Su padre lo envía a la Universidad de Wittenberg y allí este hombre tiene un conocimiento, una experiencia con Dios, de tal manera que este hombre decide ayudar a los niños huérfanos. Y este hombre comienza en su casa con 30 niños, ayudándolos, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener escuela, o sea, educación, comida, ropa, etcétera. Pero este hombre nos cuenta la historia que él leyó la Biblia más de 200 veces y se cree que 50 de ellas la leyó de rodillas. Este hombre muestra unos rasgos o características de una relación íntima con Dios y de una dependencia total del Señor. A tal grado que este hombre dice que llegó a la reina de Inglaterra a visitarle porque era muy notable su fama.
Y lo que sucede es que la señorita de servicio le toca la puerta en su habitación y le dice, la reina de Inglaterra está esperándote porque quiere verte. Y la respuesta de este hombre, a George Muller, fue, dile a la reina que en este momento no puedo atenderla porque estoy hablando con el Rey de Reyes. ¡Wow! A mí me impactó bastante, hermanos, de verdad, porque vemos los ejemplos bíblicos que nos ayudan a nosotros, que nos edifica nuestra fe, que nos fortalece nuestro caminar con Dios. Pero cuando yo leí esto y miré la reacción de este hombre, la manera de comportarse en cuanto a su fe, verdaderamente me fascinó. Después sucedió en otra ocasión que él ya había levantado varios orfanatos y él servía casi a 10,000 niños. Y una vez en una ocasión uno de los orfanatos se quedaron sin comida y eran como 1,000 niños. Resulta que los dirigentes o los administradores de ese orfanato comenzaron a preocuparse y a desesperarse porque cómo le iban a dar de comer a 1,000 niños. Pero resulta que Muller dijo, yo no le pido nada al hombre, mi alianza es con Dios. Inmediatamente se fue a su recámara y le dijo al Señor, Señor, tu palabra dice que tú eres el Dios de los huérfanos. Salmo 68:5. Viene este hombre y ora pidiéndole a Dios por su provisión. Cuando él salía del cuarto, llegan unas carretas grandes a llevarles mucho pan a los niños. Y le dice la persona que llevaba esa provisión, llevábamos este pan a la casa del castillo del rey, pero no les gustó porque el pan está muy tostado. Y Muller les contesta, no es que el pan está muy tostado, es que la providencia, la provisión de Dios era para estos niños huérfanos. Verdaderamente que a mi historia me fascinó, me encantó, porque hermanos, nosotros nos encontramos en situaciones donde miramos que las situaciones son imposibles, definitivamente. Las circunstancias de la vida en muchas ocasiones se presentan de una manera en que nosotros nos quedamos fríos y pensamos que no vamos a salir de ahí. Pero al hablar, hermanos, de la imitación, de cómo nosotros podemos imitar al apóstol Pablo, obviamente tenemos que ir, ¿verdad?, a la raíz de esta palabra. Y esta palabra no solamente nos lleva a que tengamos unas normas de conductas como ciudadanos del cielo, sino que este vocablo proviene y se vincula directamente con el ámbito del teatro griego antiguo. Para los griegos el teatro era imitación y los actores eran imitadores de un personaje. Esto equivale a decir que un actor, para cumplir fielmente su rol, debería primero conocer bien todas las características del personaje para luego incorporarlas en su personalidad. Es interesante notar, ¿verdad? Y es muy bonito el ejemplo que podemos dar acerca de la importancia que existía, ¿verdad?, entre los griegos, lo que era el imitar, el actuar. Y yo creo que aquí, hermanos, el apóstol Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí. Porque si miramos en Efesios 5:1, lo que dice la palabra del Señor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La idea de ser imitadores de Dios permite, por la fuerza del término griego, comprender la indicación exhortativa de Pablo.
Los creyentes han de procurar poseer un profundo conocimiento de la naturaleza de Dios y modelar su vida y su conducta a imagen de ese modelo. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo era un hombre que definitivamente él conocía esos rasgos de la naturaleza de Dios, esas características. Y es por esa razón que él con mucha autoridad dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? Como yo de Cristo. Nosotros nos encontramos, hermanos, en una posición donde Dios nos está delegando responsabilidad. Yo sé que es un tema donde todos decimos, no, yo no me atrevo a decir sed imitadores de mí. Pero recuérdense que si tenemos las características, si tenemos esos rasgos de la naturaleza divina de Dios en nuestras vidas, la palabra del Señor nos enseña claramente en Gálatas, dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Entonces, hermanos, ahora ya no vive Yane Reyes, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mi vida, yo tengo que vivir de una manera que pueda demostrar una conducta, un comportamiento como una ciudadana del cielo. Amén. Vemos, hermanos, que en 1 Corintios 11:1 es cuando hace la declaración no solamente de sed imitadores de mí, sino que dice así como yo de Cristo. Y esta seguridad que el apóstol manifiesta se debía a esa conversión que él había tenido con el Señor. Había sido una conversión tan real al encontrarse con Jesucristo mismo. Era una experiencia que había venido a cambiar su vida totalmente. El apóstol conoció a ese Jesucristo, al quien tanto él perseguía, a quien tanto él buscaba para matar, que eran los cristianos, los hijos de Dios. Pero vemos y nos encontramos con este pasaje y vemos el ejemplo de este hombre que verdaderamente había conocido a Cristo Jesús. Quizás nos preguntamos, pero ¿qué debemos de imitar? Cuando hablamos nosotros, ahorita en la época que nosotros vivimos, ¿cómo yo voy a imitar a otras personas? Déjeme decirle que Dios pone personas, Dios pone a siervos de Dios, Dios pone a maestros, Dios pone guías espirituales para que nosotros de una o de otra manera podamos nosotros también tener ese modelo de Cristo, especialmente cuando nosotros estamos apenas dando nuestros primeros pasos en Dios. Es importante, es muy importante tener un mentor, una mentora, tener a nuestros pastores, a líderes que buscan la presencia de Dios, a personas que están constantemente practicando la palabra del Señor, aplicándola en nuestro diario vivir. Creo que el apóstol Pablo, hermanos, teníamos nosotros que mirar cuál era verdaderamente el núcleo de su vida. Este hombre amaba a Jesucristo sobre todas las cosas. Aún desde la prisión, él escribió, él dirigió esta carta a los filipenses y solamente él sabía que la fe era lo que lo sostenía a él para decir, como dice en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Es muy interesante, hermanos, este primer punto de imitar, ¿verdad? En realidad, yo creo que cuando somos padres de familia, nosotros anhelamos que nuestros hijos imiten las cosas buenas de nosotros, ¿verdad? Yo no creo que haya un padre de familia que diga, yo quiero que mi hijo haga las cosas malas que yo hago. No, yo creo que especialmente en este ambiente de cristianos, de cómo vivir con una vida agradable a Dios, yo creo que nuestro anhelo es agradar al Señor, es caminar en santidad, es apartarnos de las cosas que nos alejan de Dios. Y es lo que anhelamos, que nuestros hijos no se alejen, que nuestros hijos no se pierdan, sino que ellos también continúen hacia esta jornada en la que nosotros ya hemos comenzado y anhelamos y esperamos por fe que un día vamos a lograrla. Amén. Fíjense que trabajo con padres de familia y yo en realidad me gozo de ver a los pequeñitos. Trabajo para un programa de niños pequeñitos. Y cuando yo veo a esos pequeñitos, siempre trato de tener esta relación, establecer una buena relación con las familias con las que yo trabajo. Y una de las cosas que me encanta a mí platicarles a los padres de familia es, recuérdense que nosotros somos los primeros maestros en el hogar. Recuérdense, papás, que nosotros somos la influencia número 1 en la vida de nuestros hijos. Entonces, obviamente, como padres, vemos que estos padres, wow, entienden, ¿verdad? Que estamos ahí para apoyarles, para que ellos puedan crecer, puedan aprender, puedan ellos tener una vida diferente a la que ellos tenían y puedan salir adelante con la ayuda que el programa y que el gobierno les está ofreciendo. En las cosas espirituales, mis hermanos, el imitar al apóstol Pablo, o quizás a un líder como lo fue George Muller, o quizás a un siervo de Dios que sabemos que son siervos que se han entregado y que han dado su vida para el servicio y la expansión del evangelio, tenemos que tener en mente que esas personas son de influencia. Así como los padres en la vida de los hijos, así nosotros como líderes, como hijos de Dios, como siervos de Dios, también tenemos una responsabilidad delante de Él. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de los deportistas, hablábamos, ¿verdad? Muy interesante porque sí me gusta el deporte, pero me gusta más el ejercicio. Pero diríamos que si mi familia quiere ver un partido de fútbol, un partido quizás de básquetbol, no porque me guste mucho, ¿verdad?, estar sentada en la televisión y me encanten ese tipo de partidos, pero por complacer a veces a los hijos, al esposo, nosotros nos sentamos junto a ellos. Pero el punto aquí es, hermanos, que es muy interesante estar de este lado. Estar sentados y estar apreciando y estar emocionados porque nuestro equipo sea el ganador. Pero lo interesante aquí es que cuando nosotros estamos de igual manera inactivos o estamos de este lado, no es muy fácil, hermanos, nosotros lograr el objetivo o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En otras palabras, aquí el apóstol no nos está invitando a ser imitadores de Él como Él es de Cristo, solamente por una invitación cordial. El apóstol nos está a nosotros desafiando a conocer de una manera más íntima y de una manera más profunda la presencia de nuestro Salvador, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que cambió la vida del apóstol Pablo, de Timoteo, de Silas,
de George Muller, la vida de los siervos, de los misioneros, la vida suya y la vida mía. Es interesante que el Señor y el propósito de Dios no es que estemos solamente sentados observando. Porque estos deportistas han trabajado duro, se han sacrificado, se han preparado, han hecho todo lo posible por ganar un premio. Pero nosotros, hermanos, para poder verdaderamente ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios, implica el que nosotros también tomemos la determinación de caminar como ciudadanos del cielo. En el versículo 18 y 19, el apóstol nos está dando una advertencia ante los falsos modelos. Fíjense qué interesante. Primero nos dice el apóstol, ser imitadores de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero en el otro versículo nos está advirtiendo de los falsos modelos. Porque en ese entonces, hermanos, los filipenses estaban siendo atacados con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, de manera que el apóstol está urgido de enviarles esta carta de ánimo, de exhortación, de instrucción, para que ellos pudiesen mantenerse en la fe en Cristo Jesús. Malos ejemplos. Yo creo que malos ejemplos, yo creo que esos los podemos encontrar en cualquier momento, lamentablemente. Y a veces, hermanos, los malos ejemplos son los que están influenciando la vida aún de nosotros como creyentes. Tenemos que tener cuidado porque el apóstol Pablo aquí en el versículo 18 y 19 dice, el fin de los cuales, 18 y 19, porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Estas advertencias, hermanos, que nos da el apóstol Pablo, nos las da también no solo a los filipenses, pero también a nosotros. Miremos en Primera de Corintios, capítulo 6, voy a leer solamente el versículo 15 y el 19. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, aquí estamos, hermanos, nosotros afirmando lo que la palabra del Señor nos dice concerniente a que no debemos nosotros de tomar una libertad o un libertinaje, ¿verdad? Para vivir en desobediencia al Señor. Estos falsos modelos o falsas doctrinas que se levantaron enseñaban que la salvación debería ser sin arrepentimiento y conversión, y que pensaban que mientras tu alma fuera salva, no importara lo que hicieras con el cuerpo. Cuando decimos que los hombres son enemigos de la cruz, aquí estamos hablando, hermanos, no que son enemigos físicamente de la cruz de Cristo, simplemente que estamos hablando acerca de esa doctrina equivocada que vienen y enseñan, ¿verdad? Y hay muchas doctrinas hoy en día, déjenme decirles, hay muchas doctrinas equivocadas que la gente
si no está constantemente en esa intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, con la lectura y la guianza de siervos de Dios, es muy fácil, ¿verdad?, que sean desviados de la sana doctrina. El apóstol es muy claro, porque se levantaron estos que no creían en que era importante, ¿verdad?, el guardar el cuerpo para Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando venimos al Señor, hermanos, es Dios el que hace la obra, es Dios el que hace el cambio. Pero claro que nosotros como hijos de Dios tenemos también, ¿verdad?, que dar ese paso de obediencia para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. El paso de obediencia es simplemente decirle al Señor, aquí estoy. Hay cosas, hermanos, que nos confunden como las falsas doctrinas. Yo me he encontrado con personas que cuando les he hablado de la palabra de Dios, me dicen, es que todo lo que es de Dios es bueno. Cualquier religión que hable de Dios es bueno. Pero la realidad es que la palabra nos enseña que aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne y que es Dios, que es el Hijo de Dios, el tal no es de Dios. Entonces tenemos nosotros que ser instruidos en la palabra y no dejar que estas personas que no creen en que Jesucristo es Dios mismo, no creen en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esas doctrinas están equivocadas porque no están alineados de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Aquí Pablo es muy claro cuando él verdaderamente explica que estos falsos maestros venían en contra de la verdad bíblica, de la expiación de Jesús hecha por nosotros en la cruz y su poder continuo y efecto en nuestras vidas. Cuando nosotros queremos vivir una vida liberada, una vida libre, en muchas ocasiones queremos acomodar la Biblia a como nosotros la queremos interpretar. Y es una triste realidad, porque no queremos dejar aquellos hábitos que teníamos antes de venir al Señor. Y venimos ahora a Jesús, pero decimos, no, pero es que yo quiero estar aquí, pero también quiero estar aquí. Entonces vemos una lucha continua, pero es una lucha, hermanos, que nosotros tenemos como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo. Necesitamos pedirle al Señor ese discernimiento, esa ayuda espiritual para poder nosotros continuar esa vida y ese modelo que debemos presentarle a aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Tenemos nosotros una responsabilidad delante de Dios, hermanos, al ser llamados hijos de Dios. El fin de los cuales, dice el pasaje, es de perdición y destrucción. A mí me llamó mucho la atención en el versículo 18, donde el apóstol Pablo dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Me llamó mucho la atención, porque si usted lee las cartas del apóstol Pablo, estas epístolas, usted siempre mira que en los saludos es un hombre muy motivador, un hombre muy decidido por la causa de Cristo, es un hombre que profesa él esa fortaleza de Dios en su vida para seguir predicando el evangelio. Pero en este versículo vemos que dice llorando, y lo digo llorando. El apóstol Pablo, me imagino, hermanos, que trabajando tan arduamente, tan diligentemente en sus viajes misioneros a estas ciudades, amonestando y exhortando a la iglesia a seguir el camino correcto que los lleva a Cristo, a la salvación de sus almas. Me imagino que al mirar todos estos falsos maestros,
¿verdad? Y pensar que los que él había discipulado pudiesen caer en las falsas doctrinas, es motivo de tristeza, es motivo de llorar. Si vemos a uno de nuestros hijos emproblemado o hijas, ¿verdad que nos duele? Porque les amamos. Y el apóstol Pablo demostró ser un modelo de líder, ser un modelo de un siervo de Dios. Este hombre, me imagino, que no solo sufría porque los filipenses pudieran ser engañados, pero también sufría porque estos falsos maestros no entendían el mensaje de salvación, no entendían que Cristo era el Señor. Y él dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros también hemos podido experimentar a nuestro alrededor cuando hemos hablado de la palabra del Señor y sentimos, ¿verdad?, que las personas no están muy dispuestas a escuchar, ¿verdad?, acerca del Evangelio de Jesucristo. Nos da tristeza porque nosotros queremos que estas personas escuchen, pero que estas personas vengan a un conocimiento de Jesucristo para la salvación eterna de sus almas. En el versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí verdaderamente es muy claro. Podemos mirar, hermanos, que cuando se habla acerca de ese Dios, que es el vientre, esto se describe prácticamente como una idolatría de estos enemigos de la cruz. No necesariamente en que ellos se enfocaban en lo que comen, pero aquí el vientre tiene una referencia más amplia para los desenfrenos sensuales. En general viven en los placeres del cuerpo, mente y alma. Ellos se glorían en las cosas de las cuales deben de avergonzarse. Solo piensan en lo terrenal. Vemos, hermanos, que para nosotros poder complacer y agradar al Señor, necesitamos escuchar el consejo de la palabra. Nosotros como modelos, ¿verdad? Y como advertencia que nos da el apóstol, necesitamos conducirnos de una manera diferente. Que las personas, hermanos, cuando tengan un contacto con nosotros, que las personas puedan ver que usted y yo somos personas diferentes. Fíjense que allí en los autos usted mira ahí atrás, soy cristiano, soy perdonado. Miramos un sinfín de rótulos, ¿verdad? Lo cual es bonito porque pues debemos de nosotros hacer notorio que somos hijos de Dios. Pero la realidad, hermanos, que el que nosotros podamos traerle gloria a nuestro Señor, así como el apóstol Pablo, que se atrevió a decir ser imitadores de mí, es porque fue un hombre decidido, determinado a obedecer a Dios. Fue un hombre que no se cansó de trabajar en la obra del Señor. Y yo creo que esa es también nuestra determinación. Nosotros que estamos aquí presencialmente, ¿verdad? Creo que esa debe de ser nuestra determinación. De no escuchar lo que no viene de Dios. Hay una advertencia. Vemos, hermanos, que en Mateo 16, 24 dice que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabras de Jesús. Entonces vemos que el Señor nos está
instruyendo a cómo vamos a vivir. Mientras estemos acá, vamos a nosotros caminar, ¿verdad? Como esas lámparas encendidas, esa luz, ¿verdad? Que brilla en medio de la oscuridad. Y es una determinación, hermanos, que debemos nosotros de tener para nosotros complacer, agradar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Cuando yo, hermanos, no era cristiana, yo sabía de Dios, pero yo no conocía a Dios. Me recuerdo que habían personas que llegaban cerca de la casa, allá donde vivía en El Salvador, y las personas nos decían, tú tienes que aceptar a Jesús, tú no puedes continuar en las cosas del mundo. Pero como yo no había leído la Escritura, yo no podía entender verdaderamente a qué se estaba refiriendo estas personas. Pero cuando vine al conocimiento de la palabra, yo pude entender, ¿verdad?, que cuando habla la Biblia acerca de las cosas del mundo, se refiere a las cosas terrenales, se refiere a aquellas cosas que nos van a distraer de caminar de una manera agradable a Dios. Y verdaderamente que la palabra nos instruye. Verdaderamente, hermanos, en ella encontramos la respuesta ante todas las preguntas que nosotros podamos tener y que nosotros, a las dudas que también tenemos, es Dios el que nos da la respuesta en su bendita palabra. Punto número 3, habla el apóstol Pablo en el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense que los filipenses valoraban mucho ellos a tener la ciudadanía romana. Yo me puse a ver geográficamente dónde está Roma, dónde estaban los filipenses, y hay un poco de distancia, pero ellos eran ciudadanos romanos. Y para ellos, hermanos, era de mucho orgullo. Cuando hablamos de ciudadanía, siempre me voy yo a pensar que nací en otro país y bueno, vine a este país y aquí me vine a ser ciudadana americana. Pero me he encontrado con personas que aunque califican para hacerse ciudadanos americanos, no lo quieren hacer. Porque ellos quieren mantener su ciudadanía de su país natal, donde ellos nacieron, y dicen, no, yo siento que si yo me hago ciudadano de este país, traiciono mi patria. ¡Wow! Interesante. Pero el punto aquí, hermanos, es que como ciudadano americano, usted y yo tenemos más derechos que una persona que solamente tiene residencia permanente, residencia temporal o quizá permiso de trabajo. Un proceso, hermanos, en el cual, ¿verdad?, nosotros pues le damos gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad, ¿verdad? Porque el tiempo pasa, yo no pienso regresar a vivir a mi país, me encanta visitarlo, añoro a veces ir y estar allá un mes por lo menos, pero es todo. No pienso ir y vivir en El Salvador. Entonces, hermanos, el ejemplo aquí es que nosotros como ciudadanos del cielo, nosotros estamos en esta tierra temporalmente. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Entonces, si nosotros somos peregrinos, nosotros debemos de anhelar esa ciudadanía celestial. Debemos de caminar como tales. Debemos de conducirnos en todo aspecto de nuestras vidas con respeto, con amor, con reverencia a nuestro Señor Jesucristo. A mí verdaderamente me encantó leer acerca de este evangelista George Muller, porque haber leído la Biblia
de rodillas 50 veces, imagínense. Un hombre entregado. Y yo creo, hermanos, que como ciudadanos del cielo, debemos nosotros de ser marcados por esa ciudadanía celestial y que podamos ser notados como personas diferentes. Aquí el apóstol, hermanos, nos da muy claramente, en estos versículos nos está instruyendo a que vivamos de una manera santa, de una manera como hijos de Dios. Fíjense que en Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:9, ahí nos habla, y estuvimos compartiendo con las mujeres, lo que es la identidad del creyente, ¿verdad? Allí nos dice Pedro que somos linaje escogido, somos nación santa, nación santa. No porque somos personas perfectas, pero porque somos personas redimidas. Porque el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo no fue un precio barato, fue un precio alto, dando su vida misma, su sangre, su sufrimiento, los vituperios, para darnos a nosotros esa identidad de ciudadanos. Hermanos, yo creo que como ciudadanos del cielo tenemos también derechos. Tenemos derechos a ser llamados justos. Tenemos derecho a ser llamados santos. Tenemos derechos de ser personas diferentes. Personas que cuando la gente pueda vernos, la gente pueda glorificar a Dios. Es muy interesante. El versículo último del capítulo 3 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él, nuestro Dios todopoderoso, Él va a transformar este cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible, por un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual se sujetan todas las cosas. Es muy interesante. No podemos ser imitadores de Cristo, de Dios, del apóstol Pablo, de líderes que dan ejemplos de personas cristianas, seguidores de Dios, si nosotros no atendemos las instrucciones de la palabra de Dios. Como he mencionado anteriormente, luchamos con la naturaleza de pecado, pero aquí la palabra me está enseñando que este Dios todopoderoso tiene el poder para transformar no solamente este cuerpo de corrupción, pero tiene el poder para transformar mis malos hábitos, mi mala conducta, mi mal pensamiento. Lo único que nuestro Señor quiere, hermanos, es que vengamos delante de Él y le entreguemos todas nuestras iniquidades a Él. Dios es bueno. Dios es bueno. Para concluir, hermanos, las instrucciones del apóstol Pablo para vivir como ciudadanos del cielo nos redirige por el camino correcto para poder llegar a ser partícipes de todas las bendiciones, no solamente presentes, pero las bendiciones venideras, para que cuando lleguemos victoriosos por medio de Cristo a la patria celestial.
hermanos, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Debemos, hermanos, de tener en mente el consejo de la palabra. No debemos de dudar que Él está con nosotros. Debemos de anhelar llegar hasta ese día en el que vamos a disfrutar por la eternidad en la presencia de Dios.